Bien, efectivamente, estamos ya en la segunda jornada de este Congreso Internacional de Enfermería Familiar y Comunitaria. Por cierto, el número 16 que se está celebrando aquí en Cádiz. Un congreso evidentemente organizado por ASANEC, que es la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria, que se celebra en esta emblemática ciudad. Por cierto, un breve apunte, hay que decir que desde 2015 no se había celebrado un congreso de ASANEC en dicha provincia. Y en esta ocasión esto es posible los días 28, 29 y 30 de mayo. Y el lugar donde se desarrolla es donde estamos situados ahora, en el Palacio de Congresos de la ciudad. En el contexto actual existe evidentemente una necesidad creciente de fortalecer la atención primaria mediante enfoques integrales y comunitarios. La enfermera de familia y comunitaria es una pieza fundamental para responder de forma efectiva a esta demanda, brindando una atención holística y longitudinal a diferentes niveles, es decir, individual, familiar y comunitario. Además, su conocimiento en evaluación de necesidades y recursos comunitarios permite un abordaje más preciso y adaptable, optimizando de esta forma los recursos de salud en beneficio de la población. Dicho esto, vamos a saludar a Ana Ocaña. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Ana Ocaña es coordinadora de salud comunitaria de la Dirección de Atención Primaria del Departamento de Salud de Gandía de la Consellería de Sanidad de la Generalitat de Valencia. Y Ana, has intervenido esta mañana, ¿correcto? Sí. Con una ponencia que ahora, en fin, vamos a intentar resumir, cuando menos con aquellos conceptos, no sé, más relevantes o que más trascendencia pueden tener a partir de tu intervención, no tan solo al colectivo de enfermería, sino a nivel general. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues, a ver, ¿cuál ha sido el planteamiento de tu ponencia? ¿De qué has hablado? Ahora lo comentas de forma resumida y luego entramos en detalles. Bueno, pues en cómo hacemos esa repensada, ¿no?, de en qué situación está el poder de la comunidad en las acciones comunitarias, ¿no?, que últimamente estamos apostando mucho por la acción comunitaria. Entonces, ¿cuál es la posición de poder que tiene la comunidad en ellas? Bien, entonces, claro, esto se dice muy fácil, luego en la práctica creo que alguna que otra dificultad, ¿verdad?, vamos a encontrar. Porque es importante que esos diferentes procesos, que ahora nos comentarás algunos de ellos, de acción comunitaria, el objetivo, o uno de los objetivos que buscan, es que la comunidad se empodere, ¿verdad? ¿Esto cómo puede hacerse? Es decir, ¿qué herramientas estáis utilizando o vais a utilizar? Pues ese es el kit de la cuestión, ¿no? Estamos ahora mismo en qué es lo que hay que hacer. Claro. Que es, al final, las acciones comunitarias, el objetivo último es mejorar las condiciones de vida de las personas de un territorio en el que viven, de las vecinas y vecinos, ¿no? Cómo mejoran su barrio, su pueblo. Y la cuestión es que desde el enfoque de la promoción de la salud, ¿no?, la promoción de la salud tiene que ver con que las personas tomen control sobre su propia salud y sobre lo que las condiciona, que son esas condiciones de vida. Por tanto, ¿cómo opera la ciudadanía? ¿Qué poder tienen las personas real para cambiar esas condiciones de sus barrios y de sus pueblos? Claro. En teoría, el poder lo tienen. Luego hay que ver cómo se traduce en la práctica. Sí, lo tienen relativamente, ¿no? Explicaba que hay unas limitaciones, ¿no?, en cuanto que estamos viendo pues ejemplos anglosajones que tienen más recorrido hecho, ¿no?, o en otros territorios, en el que digamos que lo comunitario recala aquello de trabajemos programas sociales, ¿no?, donde no llegan las instituciones, pero no con una redistribución del poder real. No se da poder real a la comunidad para trabajar enlazada a esas necesidades que identifican, ¿no? Digamos que la agenda la tiene el poder institucional, el poder político, el poder técnico.
que luego además estos procesos están patrocinados por estas instituciones, por fondos europeos, subvenciones con agendas propias, ¿no? Vemos todo el rato que la comunidad al final no tiene mucho lugar donde hallarse. Y luego son procesos profundamente tecnificados, ¿no? Está la tecnocracia impera ahí, es decir, viene el técnica municipal, de los servicios de salud, ¿no? Sí. Y se relega a un segundo plano tanto las experiencias de las personas que vivían ahí como de sus capacidades y potencialidades, ¿no? Entonces, esas serían como las limitaciones de dónde no estamos llegando. ¿Y dónde no estamos llegando? A ver. Pues no estamos llegando a que las personas tomen control, de que las decisiones de acciones y políticas tienen que tomarse a nivel comunitario. Y es donde no estamos llegando, ¿no? Es verdad que en los últimos tiempos estamos viendo un cambio muy potente en las instituciones, ¿no? En la administración pública, en el que ya no es para la comunidad, sino con la comunidad. Pero nos queda mucho trabajo ahí, ¿no? Y la comunidad, así hablando en genérico, ¿es consciente de que esos procesos de acción comunitaria están dirigidos a ellos? ¿A la comunidad me refiero? ¿Qué nivel de conciencia existe? ¿Y qué respuesta o están dando o se prevé que puedan dar para realmente empoderarse en esta línea? Pues es una pregunta muy interesante, porque justamente lo hablaba con un compañero antes, ¿no? Aquí hay muchas diferentes velocidades. Hay comunidades muy empoderadas, en las que hay un control comunitario sobre lo que se hace, ¿no? En los que son capaces de armar realmente procesos comunitarios empoderadores que modifiquen políticas, ¿no? Y luego hay una gran parte de la sociedad, porque venimos de un lugar en el que, con un sistema, sobre todo el sistema sanitario, muy paternalista, en el que hemos delegado también la salud a la administración, ¿no? Al Estado. Sí, esto entonces, hasta ahora ha sido así. Exacto. Entonces, en esta inicios de desaparición de lo público, ese espacio hay que empezar a cubrirlo, ¿no? Hay que empezar a darse cuenta. Pero para eso también tenemos que aprender cómo participar y, claro, qué capacidades tenemos que adquirir para empezar a trabajar ahí, ¿no? Bueno, acabas de decir algo, entre comillas, que me preocupa un poco. Desaparición de lo público. Es que lo público no puede desaparecer tampoco. No puede. Hay que buscar, cuando menos, un equilibrio. Efectivamente, pero es verdad que lo que hemos visto después de la crisis del 2008, después de la pandemia de COVID, ¿no? Sí. Desde donde yo vengo, que es la Comunidad Valenciana, que hemos tenido la DANA, ¿no? Claro. Hemos visto que en huecos de lo público, ¿no? Ha aparecido un empoderamiento comunitario, pero que requiere de instituciones públicas y de los recursos para que esto de verdad funcione, ¿no? No puede funcionar lo uno sin lo otro. Bien, algunas personas pueden pensar que este planteamiento que estás haciendo, en fin, que yo comparto plenamente, pues está muy bien organizado, estructurado en el plano teórico, pero esto en la práctica quizá requiera de alguna otra acción más concreta, ¿no? Sí. Sí. ¿Como cuál? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, hoy he puesto dos ejemplos en mi ponencia, que son, nosotros en Salud nos movemos en la evidencia científica. Claro. Entonces se analizan procesos que se han trabajado. Sí. Uno de los procesos era en 19 barrios del noroeste de inglés, en el que se analizaba cómo, introduciendo dinero importante, recursos. Claro, es imprescindible. Siempre acabamos hablando de recursos. Sí. En cualquier momento. Efectivamente, ¿no? Pero no dotando de recursos a proyectos estipulados o unos fondos con agendas propias, sino la agenda de esas acciones que se tenían que desarrollar la marcaba el propio barrio, ¿no? Sí. Digamos que eran comités de barrio, de personas del barrio, que, en fin, mediante diferentes dinámicas técnicas y tal, llegaban a concretar planes o acciones que revertían en su barrio, que por supuesto estaban financiados. Sí. Y esa evaluación, el resultado en impacto en salud es mejora la salud mental en un 15%. Sí. Entonces, otro de los ejemplos es Salut als Barris, la Agencia de Cataluña, de Barcelona, perdón, de Salud Pública, sí, también hace una evaluación de un plan de barrios en diferentes barrios de Barcelona. Entonces, a lo largo de unos años, vale, con estas intervenciones que hacemos, sí, ¿cómo mejora la salud? En términos que entendemos todos y todas, que es, claro, se mejora la salud mental, se mejoran esos indicadores que entendemos, ¿no? Al final. Y funciona, efectivamente. Claro, funciona. pero mira, cada comunidad tiene su propio perfil, digámoslo así. Por ejemplo, en tu caso, tú estás en Valencia.
Claro, las estrategias, los procesos de acción comunitaria, por ejemplo, que se van a aplicar o que se han aplicado en Valencia, que es el punto de partida, entiendo, de tu experiencia, ¿pueden ser o serían válidos aquí en Andalucía? Es decir, ¿qué nexo de comunicación pueden existir en este caso, entre ambas comunidades? Sí, Valencia, Andalucía, como puede ser Cataluña, como puede ser Castilla-La Mancha. Precisamente nosotros, Andalucía y Comunidad Valenciana, tenemos un nexo de unión estupendo, porque aquí está la Red de Acción Local en Salud de Andalucía, y nosotros tenemos la Xarxa Salud, que es una red de municipios que se adhieren al plan de salud con el objetivo de promover la salud. Es lo mismo, es acción local en salud. ¿Cómo trabajar la salud? Desde lo local, desde el barrio y el municipio. Entonces, confluimos ahí, es lo mismo, es prácticamente los mismos programas. Es verdad que nosotras en la Comunidad Valenciana tenemos un decreto que nos da un marco normativo en el que ahí pone que creamos espacios de participación en los que quienes tienen que participar, y eso nos ha abierto una oportunidad a la participación estupenda, incluso a que los profesionales y las profesionales de salud participen en esos espacios, porque lo pone ahí, ¿no? Y esas son las experiencias que debemos ir intercambiando, ¿no? Que aquí hay otro modelo, que es el que se incorporan a las enfermeras familiares y comunitarias, que nosotros allí tenemos unos centros de salud pública territoriales, y tenemos una figura de una técnica o técnico en salud pública, que es la persona que dinamiza esos espacios, ¿no? Que aquí ese modelo no existe. No, sería el que se va a instaurar ahora, que es la enfermera de familiar y comunitaria. Claro, por tanto, todos estos procesos, hemos comentado algunos de ellos, buscan mejorar de forma equitativa las desigualdades en salud. ¿Cuáles serían, como referencia, las principales desigualdades que existen y cómo trabajar para que efectivamente esos procesos las resuelvan de forma equitativa? Ya sé que son preguntas muy amplias, pero vamos a intentar... ¿También? Sí, también, sencillas, efectivamente, pero bueno, confío en tu poder de concentración para que intentes concretar al máximo. Bueno, yo diría que donde nos tenemos que concentrar es en trabajar más allá de los estilos de vida. Es decir, los comportamientos que tienen que ver con la salud, clásicamente llamados estilos de vida, están condicionados por el entorno en el que vivimos. Yo camino más o menos en función de mi entorno y de mis condiciones económicas, mi tiempo, mis condiciones de vida. Entonces, si trabajamos mirando no solo los comportamientos relacionados con la salud, no vamos a trabajar en las causas de las causas, que es lo que llamamos en la parte de salud comunitaria. Claro. Entonces, si nosotros lo hacemos, si hacemos la foto de cómo está el barrio en esos términos, haremos acciones en esos términos. Si vamos a mirar cómo es la caminabilidad de un barrio, si es seguro, si tiene espacios verdes, si hay lugares para salir, si hay lugares para sentarse, para juntarse. Claro, todo esto influye en la calidad de vida, indiscutiblemente. Efectivamente, sabemos que tener un lugar seguro, sitios para caminar y transporte público favorece la caminabilidad. Eso ya sabemos que genera salud, claramente. Claro. Si tenemos espacios para juntarnos, eso mejora la salud mental. Entonces, yo, si tuviera que decantarme por algo, sería trabajar ahí. En esta línea. Sí, creo que más o menos nos hemos hecho una pequeña idea. Bueno, redistribución, otro concepto importante que has comentado en tu ponencia. Redistribución del poder en el contexto de la acción comunitaria. ¿Cómo puede redistribuirse ese poder? Y definamos qué es el concepto poder dentro de la acción comunitaria. Bien, el poder es tener capacidad de controlar lo que pasa en tu barrio, ¿no? De poder decidir sobre las acciones y los proyectos que ocurren en tu barrio, en tu pueblo. Eso es el poder, el empoderamiento comunitario, ¿no? Y que todas las personas tengan capacidad de tener ese poder, ¿no? Porque igual que en el resto de cosas hay diferencias, hay un gradiente de poder, ¿no? Claro. Sí, es así. Claramente. Bien, entonces, ¿dónde está ahora mismo el poder? ¿No? Pues como decía, el poder es quien tiene los recursos, quienes tienen el conocimiento,
¿no? Y en los marcos en los que nos movemos. Claro, pero sin recursos no hay poder, o el poder no es efectivo. ¿Cómo funciona esto? Es un ingrediente importante. Claro. Es un ingrediente importante. Pero igual, antes de los recursos tendríamos... Claro, perdona, y luego, perdona que te interrumpa un segundo, y luego, claro, es un factor determinante si tenemos recursos, cómo se distribuyen, cómo se redistribuyen para que tengan un resultado efectivo, ¿no? Claro, para eso hay que reconocer la experiencia vivida de las personas de un barrio, de las vecinas y vecinos, de la experiencia ante la desigualdad, y reconocer la capacidad o la agencia que tienen esas personas en la priorización y en la organización de los recursos. Claro, las personas, hablamos en general, evidentemente, ¿crees tú que son, a partir de tu experiencia, insisto, crees tú que son conscientes de su papel dentro de la comunidad y de las acciones que pueden ejercer? ¿O hasta qué punto lo son? No sé. Como decía, hay muchas velocidades. Hablaba antes con un compañero de un barrio concreto de Valencia, le decía, es que ese barrio no es representativo porque ahí se concentra una gran cantidad de recursos humanos y recursos materiales y digamos que no representa. Claro, no puede generalizarse en este caso. No, porque también tendríamos que mirarlo de acuerdo a los ejes de desigualdad. En lugares más vulnerados, en las zonas rurales, quizás la participación hay que aprenderla y hay que empoderarse en la participación también, ¿no? Claro. Por tanto, en fin, deduzco que intentar aplicar de forma equitativa todo este contexto es muy difícil. Sí. No imposible, pero claro, es que hay grandes diferencias. Sí, es creo que es complejo, porque la realidad pues evidentemente es compleja, pero creo que al igual que tenemos en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, el marco de determinantes sociales, ¿no? Las condiciones de vida o los ejes de desigualdad, ¿no? Sabemos cómo se distribuye este poder o el efecto de estos determinantes. Tenemos que tener también ese marco de dónde está esa distribución del poder, quién lo tiene, el poder institucional, ¿no? El poder del recurso, reconocer o no las experiencias de las personas y hacer como esa foto un poco más ya en 3D, ¿no? Digamos, de cómo está el barrio o cómo está un pueblo en concreto. Sí, entiendo. Bueno, pues me gustaría... hay muchas más preguntas, pero tenemos que acoplar el tiempo disponible porque el Congreso continúa, porque tenemos más entrevistas y todas ellas evidentemente necesitan su tiempo, ¿no? Pero sí que hay un aspecto que creo que para concluir puede ser interesante que nos lo aclares desde tu punto de vista. El concepto de resiliencia. Este concepto, dentro de lo que estamos hablando, de los procesos de acción comunitaria, ¿qué lugar ocupa? ¿Cómo lo definirías dentro de este ámbito y cómo puede transformarse? A ver cómo lo estructuramos todo esto. Bueno, resiliencia está conceptualizado, ¿no? Lo tenemos el concepto de que al final es cómo aguantar ante la adversidad, ¿no? Es decir, ¿qué aguante tiene esta comunidad con todo lo que le pasa, ¿no? Claro. Y el tema es cómo cambiamos esa definición, ¿no? Hacia una definición más constructiva orientada a la acción, ¿no? Es decir, cómo trabajamos las capacidades colectivas para ponernos a trabajar sobre esas adversidades, ¿no? Más que sujeto pasivo que aguanta la adversidad, sujeto activo que trabaja para disminuir esa adversidad. Entonces sería como ese nuevo enfoque de la resiliencia, como algo positivo, es positivo, pero no desde la pasividad, sino desde la proactividad, digamos. Y este concepto que nos explicas ahora, resiliencia, en el contexto de la salud comunitaria, ¿por dónde enfocamos el hilo conductor? Pues esto conecta con que la acción comunitaria, al final lo que tienen que hacer es una acción, o sea, tienen que moverse hacia algún sitio para cómo mejorar. Si no, no sería acción. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces la resiliencia, es decir, una comunidad resiliente es como es una comunidad es capaz de ser transformadora de lo que pasa en su pueblo y en su barrio. Sería esa la conexión con la salud comunitaria. Muy bien. Pues nada, creo que más o menos, a grandes rasgos, ¿no? No sé si quieres añadir algo más para concluir. ¿Alguna frase final, algún pensamiento, alguna reflexión que quieras transmitir como colofón a tu ponencia?
Pues a modo de reflexión que me transmitían las compañeras, ¿no? Es que hemos estado en un tiempo muy de pensar, de teorizar, después estamos en un tiempo de acción, ¿no? De hacer, sí. y que creo que debemos pasar a otro tiempo de pensar en lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Me parece muy interesante. Muy bien, pues hemos hablado con Ana Ocaña. Ana Ocaña es coordinadora de salud comunitaria de la Dirección de Atención Primaria, Departamento de Salud de Gandía, de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Pues nada, repito, muchísimas gracias, y muchos ánimos. Lo necesitaremos. Seguimos adelante. Gracias. Gracias a ti.